Así que, como les mencioné, vamos a estar en el capítulo 3 de Juan, segundo estudio de la serie Los Seguidores dentro del grupo de estudio que trata de los héroes, de los personajes bíblicos como tal. Entrando ya ahora en la generación que oyó y creyó a la palabra del Señor Jesús, estando el Señor Jesús en su ministerio aquí en este mundo. Así que estos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en estos días, tuvieron el privilegio de ver a Jesús y de escuchar su palabra y su exhortación, y tuvieron la bendición de convertirse, ¿verdad? Y salvar su alma en esos tiempos. Entonces lo que estamos viendo son las vivencias de ellos, ¿verdad? Estuvimos viendo a Felipe la vez pasada. Hoy vamos a estar viendo la conversación de Nicodemo con Jesús, ¿ok? Y el título que le hemos adjudicado es Nicodemo, un seguidor curioso. Curioso porque tuvo la iniciativa de pedirle al Señor una conversación, un rato, para poder hablar de algo que a él le inquietaba, ¿ok? No sé si recordarán cuando estuvimos predicando sobre las parábolas del Señor Jesús, usted recordará que un detalle importante y una de las razones de ser para las parábolas era que las parábolas estaban hechas para acercar las verdades de Dios a algo que fuera de esta tierra, algo, una estampa, un cuento, una ilustración que estuviera accesible a nuestra inteligencia y a nuestra mente, porque la mente del Señor está muy separada y muy elevada por encima de nosotros. Entonces él quería adaptar o acercar su mensaje a nosotros. Pero también la otra intención de las parábolas era para, vamos a decir así, picar la curiosidad de los que escuchaban e indagar y preguntar más sobre las verdades de la Biblia. ¿Ok? Para la inmensa mayoría de las personas que escuchaban las parábolas, las escuchaban y pasaba como en la parábola del sembrador. La palabra caía en un terreno seco, en un terreno pedregoso, en los espinos, y ahogaban la palabra. Pero unos pocos crecían. ¿Por qué? Porque tenían curiosidad sobre la verdad que se le estaba predicando. Y aunque no lo entendieran todo al principio, tenían la iniciativa y por ende la curiosidad de preguntar, ¿verdad? Como los apóstoles le preguntaron al Señor, Señor, explícanos la parábola del sembrador. Cuando lo mismo usted hace, cuando usted lee la palabra y hay algo que le intriga, que quizá no entiende de la primera, ¿verdad? Pues mire, para eso está el Espíritu Santo de Dios, para eso están los hermanos, amén. Para eso está todo el contexto de la palabra, para ayudarnos a entender la Biblia. Así que Nicodemo, ciertamente, por lo que vamos a ver, tuvo la curiosidad, amén, de indagar con el Señor Jesús sobre una inquietud que él tenía, ¿verdad?, en su vida. Esa inquietud, él no se la llega a decir al Señor, porque el Señor se le adelanta y le explica que Nicodemo, la verdadera necesidad que tenía era una en específico, que es la que vamos a ver ahora. Amén. Así que vamos a ir entonces a capítulo 3 de Juan para ir entonces al detalle. ¿Ok? Pero, por ejemplo, para que pasemos a pensar, ¿verdad?, sobre el tema, ¿sabes? Porque vamos a estar hablando hoy. ¿Has deseado alguna vez poder comenzar la vida de nuevo? Si yo te dijera, oye, ¿cuántos años tú tienes? Pues yo tengo 50. Oye, ve acá, y si te dieran la oportunidad de reempezar tu vida, ¿la reempezarías? Y no pensaría, pues mira, eh, mm, alguien quizá diría, no, porque yo he vivido una vida completamente perfecta y una vida encomiable y una vida de la cual no me arrepiento absolutamente ni de un minuto, ¿verdad? Yo creo que serían bien pocos, quizás casi ninguno que podría decir tal cosa. Quizá usted diría, bueno, si yo me quedara con la misma sabiduría que tengo en el Señor ahora, pero pudiera empezar la vida de nuevo, quizá podría hacer un montón de cosas mejores, ¿verdad? Este, Posiblemente, ¿verdad? Esa sería la contestación de muchos, ¿ok? Así que algo que tenemos que constatar, ¿verdad? Es que cuando usted viene a Cristo, la vida en Cristo no es una vida aburrida, como muchos que no conocen a Cristo pensarían, no es una vida estática, ni es una vida que no tiene nada que destacar, al contrario, cada día, según usted va, usted se va dando cuenta
que el Señor lo colma a usted de su gracia. Y cada día usted se da cuenta más y más que si no fuera por la bendición del Señor, usted no podía pasar un día tras otro, como los pasamos. Amén. Porque el Señor es bueno. Así que, ¿por qué es que la vida cristiana es tan bendecida? ¿Verdad? Uno de los aspectos es lo que vemos en 2 Corintios 4:16. ¿Ok? Porque el Señor ha provisto que a través del Espíritu Santo, nuestro interior, o sea, nuestra conciencia, nuestro espíritu, se va renovando todos los días. O sea, no se queda estático, va creciendo en él, va poniéndose más sumiso al Señor, va apreciando más la bendición del Señor, va dependiendo cada día más y más del Señor. ¿Ok? Por eso es que todos nosotros, todos los días en Cristo Jesús, mientras nos mantengamos, ¿verdad? En aquellas cosas que nos alimentan en la palabra, por ejemplo, leyendo la palabra, estudiando la palabra, orando, en comunión con los hermanos, amén, buscando las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, que mientras vamos viviendo de esa forma la vida en Cristo que Él nos ha regalado, ¿ok? Eventualmente nos convertiríamos en los hombres y mujeres de Dios que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso que la vida cristiana no es estática, porque usted comienza, como estuvimos hablando el domingo pasado, usted comienza como un bebé en Cristo, pero va creciendo, ¿amén? Se espera y lo normal es que usted vaya creciendo. En la parábola del sembrador, la semilla cae en el suelo y empieza a germinar. Ahí nacemos de nuevo. Pero después luego va creciendo hasta que eventualmente da fruto. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Para que eventualmente podamos ser, ¿verdad? Como Él quiere que seamos. Él quiere que seamos básicamente como Él cada día que va pasando. Gloria a Dios. Así que todo ello, ¿verdad? Para manera de trasfondo, es lo que queremos ir viendo y manteniendo en mente ahora que vamos a la parte para hablar en específico cómo podemos aplicar esto que estamos viendo ahora en la persona de Nicodemo. ¿Okay? Así que vamos a reseñar a Nicodemo, vamos a hablar un poquito de él, vamos también a ver el vídeo acostumbrado de esta serie que nos va a dar un poquito más de trasfondo sobre lo que estaba aconteciendo en este capítulo 3 de Juan. ¿Ok? Un poquito más de los datos biográficos de Nicodemo, como tal. ¿Ok? Versículo clave de lo que estamos hablando está en el verso 2 del capítulo 3, que dice, que está hablando de Nicodemo, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Así que vemos ya que en el corazón de Nicodemo, aún antes de haber tenido la conversación con el Señor, ya en su corazón había una percepción correcta de dónde venía el poder y de dónde venía la autoridad que estaba en el Señor Jesús. Y él alude, especialmente como sería una persona que tuviera un trasfondo judío o un trasfondo fariseo, un trasfondo anciano del grupo de los fariseos, porque pone mucha énfasis en las señales. Para él, las señales confirmaban que Dios estaba con Jesús. Claro, la parte que no había entendido aún es que Jesús era Dios. Amén. Dios encarnado, Dios con nosotros. Pero ellos más tarde lo iría a entender. Ahora bien, cosas que sabemos sobre Nicodemo también. ¿Verdad? A él se le llama uno de los ancianos, de los principales, ¿verdad? En el contexto de los judíos de aquel tiempo, un anciano o gobernante judío es aquello que era considerado no solamente anciano en el sentido de la edad, sino anciano en el sentido de la sabiduría y de su capacidad para poder eh, básicamente tomar decisiones sobre el pueblo, decisiones sobre la vida de las personas, y al cual se le considera una persona que tenía mucha sabiduría según la palabra del Señor. O sea, un ejemplo a seguir debería ser todo aquel que era un anciano. Y según la cultura judía, ¿verdad? La nación judía como tal, a pesar de que estaban bajo el yugo romano, ¿okay? El dominio romano, aún dentro de la libertad limitada que se le proveía a los judíos, el concepto de hacernos gobernante era precisamente ese. Tenían cierta autoridad para poder tener un gobierno propio, y la forma que estaban organizados era que los que servían como jueces, como dirigentes, como legisladores, vamos a decirlo así, en el sentido correcto, pues eran estos ancianos. Nicodemo era parte de este grupo.
Ahora, lo que vemos claramente es que es evidente que este varón, ¿verdad? Más adelante, se convirtió, ¿verdad? A Cristo. Y a pesar de que no lo confesaba a todo el mundo, podemos decir entonces que se convirtió en un discípulo secreto y posiblemente por muchas otras presiones contra su cultura, contra su familia. ¿Okay? Y es evidente, ¿verdad? Porque lo vamos más adelante en los evangelios, que era seguidor de Jesús, específicamente después de haber trascendido la conversación con Jesús, que vamos a ver en el capítulo 3. ¿Okay? El nombre Nicodemo es como el nombre de Felipe, porque el nombre de Felipe era amador de los caballos, ¿verdad? Filipos, ¿ok? Aquí en el nombre de Nicodemo también es griego, ¿ok? Nicodemo, ¿ok? Nico o Nica quiere decir el que es victorioso, ¿ok? Y demo, de ahí que viene la palabra nuestra democracia. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, pues demo es el pueblo. En el caso de Nicodemo, el nombre lo que quiere decir es el que gobierna sobre el pueblo. ¿Ok? Hay un nombre que suena igual, es un nombre hebreo. No sabemos si se llamaba Nicodemo en hebreo y después pues, el nombre tradujo directamente a griego y quería decir una cosa en griego, otra cosa en hebreo. Pero si el nombre fuera hebreo, que no lo es, querría decir inocente de sangre. ¿Ok? Lo que vemos aquí que el nombre de Nicodemo más bien le viene bien el nombre griego, porque eso era lo que él era. Él era un gobernante del pueblo, o sea, el que tiene autoridad sobre el pueblo. En la escritura no aparece ninguna información sobre su familia, si tenía hijos, suponemos que tenemos esposa, suponemos que tenía hijos, pero no aparece más ningún otro detalle sobre su familia. Lo que sí sabemos, ¿verdad? Era evidente por el contexto de la historia bíblica, que era miembro de los fariseos, que era la secta judía, que se conocía, como lo hemos visto, ¿verdad? Porque eran bien estrictos con la observación de la ley de Moisés y con las tradiciones. ¿Okay? En muchas ocasiones vemos la frase las tradiciones de los ancianos y se refiere a la forma bien peculiar que estos ancianos interpretaban la ley de Moisés. Ellos interpretaban lo que estaba escrito en la ley, ¿verdad? Y la traducían y la aplicaban al pueblo en forma de diferentes normas o diferentes leyes. ¿Ok? Así que esos fariseos eran bien notorios porque eran bien estrictos con la ley, con la letra de la ley. En una ocasión oímos al Señor Jesús decir, ustedes son bien celosos, ustedes, ¿verdad? No se les pasa ni una jota, ni una tilde, como dice, no se les pasa ni un puntito, ni una coma, diríamos nosotros, de la ley. Son bien minuciosos con la ley. Sin embargo, se les pasa por completo lo que verdaderamente quiere decir el espíritu de la ley, ¿verdad? Como decían, ustedes diezman la menta y el comino, que son cositas bien chiquitas, pero dejan pasar el camello. Como quien dice, van al micro detalle, pero sin entender qué es lo que realmente quiere el Señor a través de la ley de Moisés. Pues, si seguimos considerando, ¿verdad? El contexto histórico, esta parte las hemos visto en los estudios anteriores, ¿ok? Todavía estamos en el mismo contexto, porque habíamos dicho que estamos comenzando básicamente encontrando estos seguidores del Señor Jesús que nos son ejemplos. Por lo tanto, estamos todavía durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús. ¿En qué momento ocurre esta historia que estamos viendo aquí de Nicodemo? ¿Okay? Pues entendemos ocurre durante posiblemente el comienzo del segundo año del ministerio del Señor Jesús, en el año 31 de nuestra era. Aquí que esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Nicodemo se acerca a Jesús de noche. ¿Okay? Y que más adelante, ¿verdad? Todos estos eventos están bien comprimidos en el tiempo. 2 años después, ya estaría el Señor resucitado, habría ascendido al cielo, se funda la iglesia cuando el Espíritu Santo es dado a la iglesia. El martirio de Esteban, más adelante se convierte de Saulo y eventualmente el Señor le llama Pablo. ¿Ok? Y más adelante, si seguimos adelantando, quizás en los 10, 15 años después, amén, vemos entonces que ya Pablo está en todo en su ministerio. Se celebra el primer concilio en la ciudad de Jerusalén. Amén. Y vemos otros contextos históricos, ¿verdad? Donde los judíos fueron expulsados de Roma. Y ahí vemos cómo esto afecta más adelante a Priscila y Aquila, ¿recuerdan? Dice, estaban en Éfeso porque los judíos fueron expulsados por el emperador Claudio de allá. Así que
lo que vemos ahora en este contexto de los seguidores de el segundo estudio, es específicamente cómo el Señor transforma las vidas de aquellos que quieren ser transformados, de aquellos que quieren ser salvados. Amén. En el nombre de Jesús. Pero hablando un poquito más sobre Nicodemo. ¿Okay? ¿Por qué conocemos a Nicodemo, verdad? Muchas veces nosotros decimos, oye, ¿y qué cosas conocemos de Nicodemo? Bueno, pues de Nicodemo, sabemos, pues Nicodemo fue el que habló con el Señor Jesús de noche. ¿Ok? Y específicamente, esta conversación de Jesús con Nicodemo solamente aparece en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 3. ¿Ok? ¿Qué nos dice el capítulo 3? Lo conocemos, ¿verdad? Y nos acordamos de Nicodemo porque todo el mundo sabe que Nicodemo fue aquel varón anciano de los judíos que fue a hablar con Jesús, se encontró con él de noche y de primera entrada a Jesús le dice, yo reconozco que tú eres un maestro y que tienes que haber venido de parte de Dios porque ningún otro hemos visto que haga los milagros que tú haces. ¿Okay? Pero el Señor no le habla nada acerca de los milagros que él hace, ni si había venido de Dios o no. Él simplemente le cambia el tema aparentemente y le dice a Nicodemo que todos tienen la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar, para poder ver el reino de Dios. Y el Señor Jesús le aplica entonces el tema sobre el nuevo nacimiento, que es que vamos a estar viendo en los próximos minutos. Amén. ¿Qué más sabemos sobre Nicodemo? Nicodemo fue el testigo de lo que pudiéramos decir es el verso más famoso del Nuevo Testamento, y yo podría decir de la Biblia entera, que es Juan 3:16. Yo creo que no hay nadie, ¿verdad? O muy pocos, ¿verdad? No sabrían lo que dice Juan 3:16. Todo el mundo lo sabe. Aunque no sepan lo que dicen, los pocos que no sepan lo que dicen, pueden referirse a que en algún momento de sus vidas han visto Juan 3:16, o por lo menos escrito el texto Juan 3:16 como tal. A veces usted ve que de momento hay un juego de pelota o de fútbol en algún lado y están las cámaras enfocando a los fanáticos en las gradas y sale alguien con una cartulina y dice Juan 3:16. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el verso que resume toda la intención de Dios para salvar a aquellos que necesitaban ser salvados y por medio del cual Él explica a través de quién es que somos salvos. ¿Okay? Así que ese énfasis lo vamos a estar haciendo más adelante hoy también. También, ¿qué más sabemos sobre Nicodemo? Nicodemo, más adelante, constatamos que puso su confianza en Jesús, que fue nacido de nuevo, porque más adelante en el contexto de cuando ya el Señor Jesús estaba entrando en notoriedad contra el resto de los ancianos en el concilio y en todo, usted recuerda que Nicodemo fue el que se atrevió a defender a Jesús delante de sus compañeros fariseos. ¿Ok? Cuando ellos decían, pero es que este no tiene ninguna autoridad y este reclama ser profeta. Y entonces él dijo, ¿acaso la ley de nosotros dice que nosotros vamos a condenar a una persona sin haberla oído primero? ¿Eh? Y ellos le dijeron, ¿pero qué? ¿Tú también, también eres tú Galileo? Como quien dice, ve y escudriña la palabra que de Galilea nunca se ha levantado profeta, lo cual no era cierto también. ¿Eh? Así que a través de él, ¿verdad? Podemos ver que fue usado por el Señor para declarar la verdad de Jesús aún adelante de un montón de gente que no lo creía. Que otra cosa también sabemos sobre Nicodemo. Te recordará a José Dani Batea, cuando el Señor entonces, como ilustra la gráfica aquí, cuando el Señor da su vida en la cruz, ¿verdad? Lo bajan, pues uno de los que, ¿verdad? De los que se atrevieron a pedir el cuerpo del Señor Jesús fue José de Arimatea y Nicodemo fue con él. Eso es lo que es evidente en el capítulo 19 de Juan, en la cita que tenemos aquí en la pantalla, Juan 19, 38 al 42. Así que ellos dos se atrevieron delante de todos a tomarlo, prepararlo, sepultarlo y colocarlo en una tumba nueva, en una tumba que le pertenecía a José de Arimatea. Amén. Así que vemos a través de todo estas reseñas sobre la vida de Nicodemo.
pero la porción más importante es la que vamos a estar viendo en el capítulo 3. Pero antes vamos a ver el vídeo, amén, para que podamos ver el contexto. ¿Qué sabemos de Nicodemo? Solo aparece en 3 pasajes en el Evangelio de Juan, pero a través de estas breves menciones podemos ver el comienzo de una transición única, una que muchos judíos no podían hacer, de acérrimo observador del Antiguo Testamento a gran respetador de un hombre que afirmaba ser el Mesías. En Juan capítulo 3 se describe a Nicodemo como fariseo. También era miembro del Sanedrín, que es una palabra que probablemente describe a quienes eran los gobernantes o principales entre los judíos. Finalmente también era un escriba o rabí, es decir, un maestro de Israel. Los fariseos constituían un partido religioso comprometido a la observancia meticulosa de la ley del Antiguo Testamento y de la interpretación oral que venía ligada a ella. El Sanedrín era el consejo supremo del judaísmo que ejercía funciones ejecutivas, legales y judiciales, pero en ese tiempo estaban sujetos a las limitaciones impuestas por el procurador romano de Judea. El Sanedrín consistía de 70 miembros con el sumo sacerdote presidiendo. Entre los miembros había saduceos, escribas y fariseos. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal y constituían la mayoría en el Sanedrín durante el ministerio de Cristo. Los escribas eran leales al estudio de la enseñanza de la ley escrita y oral, pero especialmente la ley oral. A un escriba por lo general se le llamaba rabí, que significa estimado maestro, y solían tener estudiantes alrededor a quienes enseñaban la ley sin cobrar. Una persona podía ser un escriba y un fariseo. Tal era el caso de Nicodemo. También en Juan capítulo 3, Nicodemo ocupa una posición ambigua como investigador privado y representante del judaísmo oficial que vino a investigar a Jesús. Como investigador privado vino de noche, probablemente por miedo a una reacción adversa de sus colegas. Pero el hecho que se describe como un fariseo y un gobernante y maestro, y por su declaración sabemos, entendemos su estatus de líder judío. En cualquier caso, como sería verdadero con muchos judíos y en días de Jesús y después de Juan, no era capaz de entender las enseñanzas de Jesús sobre su identidad mesiánica, la necesidad de su muerte y la necesidad de un nuevo nacimiento por la fe en él. Todo esto era extraño al enfoque nacionalista y legalista de Nicodemo hacia la religión. En Juan 7, Nicodemo aparece como un defensor de Jesús ante el Sanedrín. Las autoridades habían enviado al templo policías para arrestar a Jesús, pero estaban tan asombrados por su enseñanza que regresaron con las manos vacías. En respuesta a la denuncia a la policía por diversos colegas fariseos, Nicodemo preguntó: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Por esta razón le hicieron burla y le dijeron que si también era Galileo. La última aparición de Nicodemo en la narrativa bíblica está también en Juan. Ayudó a José de Arimatea en el entierro de Jesús. Se dice que trajo una gran cantidad de especies costosas para aplicar al cuerpo del Señor. Eso indica que era un hombre rico. Esta es la única información que nos da el Nuevo Testamento sobre Nicodemo. Sin embargo, algunos han tratado de identificarlo con el joven rico mencionado en Mateo 19, en Marcos 10 y Lucas 18. Pero las descripciones tienen poco en común, salvo por la palabra principal entre los judíos y su posición acomodada. Otros han tratado de identificar a Nicodemo con José de Arimatea, pero obviamente Juan no hizo tal identificación porque menciona a ambos hombres de manera individual cuando estaban preparando el cuerpo de Jesús para la tumba. Otros han afirmado que Nicodemo no fue un personaje histórico, sino un carácter ideal inventado por el autor del cuarto evangelio para simbolizar a los judíos que primero rechazaron a Jesús, pero luego lo aceptaron. Sin duda,
Juan vio en Nicodemo tal representante. Su progresión de incredulidad a una creencia titubeante, a una abierta identificación es evidente. Esta idea, sin embargo, no socava el hecho que Nicodemo fuera una persona real. Aún así, otros han intentado identificar a Nicodemo con cierto Nakidimón Ben Gurión que se menciona en 3 pasajes del Talmud babilónico como viviendo en Jerusalén un poco después de la destrucción de la ciudad en el 70 después de Cristo. Es cierto que Nakdimón es el hebreo equivalente del griego Nicodemo. La forma griega significa conquistador de pueblos y fue un nombre bastante común entre los griegos y judíos. Aún más, este Nakdimón, como el Nicodemo del Evangelio de Juan, es descrito como un hombre adinerado que proveyó agua para los peregrinos y que se ofreció a distribuir sus grandes provisiones de alimento a la gente durante el sitio de Jerusalén. De acuerdo al relato en el Talmud, el agua que Nakdimón tomó fue rellenada de modo milagroso por una lluvia inesperada cuando oró para que el sol continuara brillando para así prolongar el día en que debía pagar una deuda. También dice el Talmud que sus provisiones de comida fueron destruidas por los celotes como parte de su campaña en contra de los aristócratas. Sin embargo, es poco probable que el Nicodemo del Evangelio sea el Nakdimón del Talmud. Nicodemo tenía probablemente 50 años cuando conoció a Jesús. Los miembros del Sanedrín eran por lo general ancianos. Juan capítulo 3 usa una palabra que implica anciano para describir a Nicodemo. De acuerdo al filósofo griego Pitágoras, esta palabra se refiere a un hombre entre los 60 y 80 años. Por lo tanto, es improbable que uno de 50 años en el 30 después de Cristo estuviera todavía activo entre el 66 y el 70 después de Cristo. Aún más, si en verdad Nicodemo llegó a ser un cristiano, es casi imposible que hubiera sido mencionado de modo positivo en el Talmud. Algunos eruditos piensan que el Talmud indica accidentalmente que Nicodemo llegó a ser un cristiano. En un pasaje dice que el nombre real de Ben Gorión no fue Nakdimón, sino Buni. En otro lugar dice que Jesús tuvo 5 discípulos: Matai, obviamente Mateo, Nakai, Neser, Buni y Todá. Pero nuevamente la identificación es incierta. Lo que las referencias talmúdicas establecen es que en Jerusalén había en el primer siglo una familia prominente judía con el nombre Nicodemo. También es interesante notar que el historiador judío Josefo, quien escribió en el año 90 después de Cristo, menciona a un cierto Nicodemo que en 63 antes de Cristo fue enviado por el rey sacerdote judío Aristóbulo II al general romano Pompeyo para defender su caso y recibir permiso para continuar reinando. Algunos piensan que Nicodemo, quien vino a Jesús, era descendiente de este Nicodemo. No sabemos más sobre Nicodemo. Nuestra otra información proviene del reino de la imaginación sofisticada y piadosa. Entre los trabajos de la literatura cristiana antigua conocida como la apócrifa del Nuevo Testamento, hay algo escrito no antes del siglo IV. Se conocía originalmente como los Hechos de Pilato, pero desde el siglo XIV se le ha llamado el Evangelio de Nicodemo. Este escrito afirma que Nicodemo defendió a Jesús durante su juicio. Disculpe, mi hermano, que hubo como un pequeño glitch aquí con el vídeo. Déjeme tratar de ponerlo en la posición que estaba. Segundito. Primero, les quería preguntar y verificar si se estaba oyendo bien allá al otro lado. ¿Lo estaban escuchando? Sí, ¿verdad? Nicodemo Se escucha bien. cristiano. Es casi imposible que hubiera sido mencionado de modo positivo en el Talmud. Algunos eruditos piensan que el Talmud indica accidentalmente que Nicodemo llegó a ser un cristiano. En un pasaje dice que el nombre real de Ben Gorión no fue Nakdimón, sino Buni. En otro lugar dice que Jesús tuvo 5 discípulos: Matai, obviamente Mateo, Nakai, Neser, Buni y Todá. Pero nuevamente la identificación es incierta.
Lo que las referencias talmúdicas establecen es que en Jerusalén había en el primer siglo una familia prominente judía con el nombre Nicodemo. También es interesante notar que el historiador judío Josefo, quien escribió en el año 90 después de Cristo, menciona a un cierto Nicodemo que en 63 antes de Cristo fue enviado por el rey sacerdote judío Aristóbulo II al general romano Pompeyo para defender su caso y recibir permiso para continuar reinando. Algunos piensan que Nicodemo, quien vino a Jesús, era descendiente de este Nicodemo. No sabemos más sobre Nicodemo. Nuestra otra información proviene del reino de la imaginación sofisticada y piadosa. Entre los trabajos de la literatura cristiana antigua conocida como la apócrifa del Nuevo Testamento, hay algo escrito no antes del siglo IV. Se conocía originalmente como los Hechos de Pilato, pero desde el siglo XIV se le ha llamado el Evangelio de Nicodemo. Este escrito afirma que Nicodemo defendió a Jesús durante su juicio ante Pilato y antes con el Sanedrín. También afirma que Nicodemo hizo un registro en hebreo de los procedimientos y que la primera parte del Evangelio de Nicodemo es una traducción griega de estas anotaciones. En otros escritos muy oscuros de los siglos IV o V, conocidos como la Carta de Luciano a toda la Iglesia y la Revelación de Esteban, Nicodemo se convierte al cristianismo, es bautizado por Pedro y Juan, es expulsado del Sanedrín, desterrado de Jerusalén y sepultado en una tumba común junto con Esteban, el primer mártir, y Gamaliel del Hechos capítulos 5 y 22, quien también se convirtió según la historia. En un romance eslavo que según su editor fue la fuente primaria de la narrativa mencionada más arriba, Nicodemo y Gamaliel fueron apedreados mientras trataban de proteger a Esteban de ser apedreado. El martirio de Nicodemo se conmemora en la Iglesia Católica el 3 de agosto y en la Iglesia griega el 15 de septiembre. Aunque estas historias son interesantes, no podemos confiar en ninguna de estas especulaciones o leyendas, pero podemos tener importantes lecciones sobre la naturaleza de la esperanza del cristiano de salvación eterna en el Evangelio de Juan. Una persona puede ser un líder religioso o un erudito bíblico, pero eso es irrelevante en la salvación del individuo. La afiliación denominacional no puede salvarte. También puede ser alguien que busca uno que es tímido y tiene miedo de expresar cualquier creencia firme, pero eso también es irrelevante a tu salvación. De hecho, quienes demuestran tal característica fueron conocidos en la historia de la Iglesia como nicodemitas. Cualquiera que sea tu caso, las palabras del Señor Jesucristo aún son relevantes. Para ser salvo, uno debe nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es el resultado de la obra del Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios para transformar el corazón de adentro hacia afuera. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vimos, ¿verdad? El detalle que nos estaba hablando el varón específicamente sobre la persona de Nicodemo. Vemos entonces, ¿verdad? Que Nicodemo como tal, ¿verdad? Todo el trasfondo que nos da, que son fuentes que están más allá de la que está en la palabra, tratan de ponerle, ¿verdad? Unas personalidades específicas a Nicodemo, pero lo más sabio, ¿verdad? Como explica el hermano en el vídeo, es circunscribirnos a lo que dice la palabra. La palabra del Señor habla sobre lo que está en Nicodemo y debido a ello, pues entonces eso es lo que debemos entender, ¿verdad? Pero a través del tiempo las personas le van adjudicando una tradición y una tradición y entonces le quieren adjudicar pues ciertos atributos o haciendo conjeturas sobre lo que era Nicodemo y que si ya te lo oyó que si Nicodemo era el joven rico que aparece en el encuentro con Jesús. La realidad es que no hay ninguna fuente sobre ello. Lo más importante es apegarnos a lo que dice la Escritura. Lo que sí dice la Escritura es que Nicodemo tuvo una inquietud y fue a Jesús de noche, bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a esa porción bíblica para ver lo que sí nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que
vamos a estar, vamos a dividir, ¿verdad? Las porciones. Son 6 porciones diferentes, para efecto de poder hacerlo, ¿verdad? Un poco más claro de mi parte, pues déjeme yo entonces leerlas y de esa forma, pues, recuerde, si hay una pregunta, algún comentario, me interrumpe de inmediato. Amén. Así que vamos a empezar leyendo Juan 3, 1 al 3. Dice de esta forma. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal es lo que llamamos un anciano. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de un maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que Nicodemo llega a visitar a Jesús. Podemos presumir que no necesariamente había hecho una cita con Jesús. De alguna forma, sabía dónde estaba Jesús de noche y fue a él. Y el saludo al Señor es rabí. La palabra rabí lo que denota era un maestro específicamente de la ley, de la palabra, de la ley, maestro de la Biblia. Él dice, mira, rabí, mira, maestro. Sabemos, o sea, incluyéndose él y posiblemente otras personas más, ¿verdad? No se sabe a quién incluyen el sabemos, no se sabe si incluye a otros ancianos gobernantes que aún no habían confesado su fe en Jesús, o simplemente estaba hablando a nombre del pueblo y de los que habían creído en el Señor ya. Lo cierto es que él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y cómo él sabía esto, según él? Porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, a menos que esté Dios con él. Y ciertamente Nicodemo se refería a los milagros que tenían que ver con sanidades, que tenían que ver con las respuestas llenas de sabiduría que también hacía, y otras señales y otras cosas que llegarían a oídos de Nicodemo. Por ejemplo, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, cuando el Señor calmó la tempestad, todas estas verdades históricas sobre el Señor Jesús seguramente llegaban a oídos de Nicodemo. Y él concluyó que la única forma que alguien pudiera hacer estas señales era que Dios estuviera con él, lo cual es muy cierto, pero no era toda la verdad sobre el Señor Jesús. Jesús le contesta, te digo de verdad. Cuando dice de cierto te digo, en el griego en la Biblia lo que dice es amén, amén. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que cuando usted dice amén, amén, lo que está diciendo es verdad, cierto, eso mismo es lo que quiere decir la palabra amén. Así que a veces nos han explicado que amén quiere decir así sea. La realidad es que amén quiere decir es verdad. ¿Verdad? Es cierto, correcto, podríamos decir lo que quiere decir amén. Así que le dijo, el que no naciera de nuevo, te digo de verdad, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Vamos a una pregunta para ir pudiendo entender, ¿verdad? Razonando sobre lo que nos dice la palabra. Y aquí quiero, ¿verdad?, que usted me dé su contestación, su opinión. ¿Qué aprendemos sobre Nicodemo en estos versículos? ¿Qué le faltaba a su vida según Jesús? O sea, porque Nicodemo no le expresa ninguna necesidad. O sea, ¿cuál fue la razón de Nicodemo ir a ver a Jesús? La razón la sabía el Señor, en la realidad. ¿Qué le faltaba a Nicodemo, según el Señor? Pues, pastor, yo puedo decir que le faltaba nacer de nuevo, precisamente. Exactamente. El asunto es que, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? ¿Verdad? Pues Que, conocer al Señor y convertirse a Él, creerle a Él, tener fe en Él. amén. Muy cierto. Y todo eso se lo iba a explicar el Señor a través de, como muy cierto, como dice Rosana, a través de los versos que vamos a ver ahora. Pero si tú no conocías al Señor y te dicen, mira, es que tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué va a pensar uno, verdad? Uno no sabe qué pensar. Lo primero es que uno no sabe ni lo que le estás diciendo a uno, ¿verdad? Exacto, sí. Y esa es una impresión real de la palabra del Señor. Yo estoy seguro que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, habiendo nacido de nuevo, había muchas cosas allí que nos parecían
rara, ¿verdad? Rara en ese tiempo que no las podemos entender. Podíamos ver las palabras que estaban allí, pero no necesariamente podíamos entender su significado. Y esto ciertamente le estaba pasando a Nicodemo aquí. Así que él vino a decirle al Señor, mira, Señor, definitivamente, maestro, tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros a menos que Dios esté con él. Y el Señor le dice, Nicodemo, te digo, pero de cierto, de verdad, Nicodemo, el problema es que tú tienes que nacer de nuevo. O sea que si, si nosotros pudiéramos decir cuál es el cambiazo de tema más violento que hayamos podido ver en la vida, yo creo que es este. Tú sabes que nosotros decimos, pues allí estaba hablando con tal persona y cogió y me cambió el tema, ¿verdad? Porque a veces no quería hablar del tema que estaban hablando y cambió el tema. Pues aquí el Señor Jesús le cambió el tema y fue al grano, a lo que estaba pasando, ¿ok? Como dice la maestra Rosana, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra sobre el asunto de nacer de nuevo. Amén. Si nos referimos a los versos 4 al 8, que dicen de esta forma, Nicodemo cuando oye, tienes que nacer de nuevo, pero te digo de verdad, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús, amén, amén, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Así que un par de cositas que tenemos que explicar antes de ir a la pregunta. ¿Ok? La pregunta de Nicodemo a mí se me hace razonable, porque alguien que nunca había escuchado esto de nacer de nuevo, ¿qué es lo primero que va a pensar? Pues yo nací como un bebé, mi mamá me parió, pues lo que está diciendo el maestro es que me tienen que parir otra vez. Hablando en el sentido físico, en lo que es, para ir al verso, en la parte de lo que es la carne. ¿Ok? Según la carne, uno nace, ¿verdad? Pero el Señor no estaba hablando de la carne, el Señor estaba hablando del sentido espiritual. ¿Ok? Por eso que Nicodemo, para aclarar, le dice, pensando todavía en la carne, ¿puede acaso uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y está diciendo, pero ¿cómo yo me puedo hacer más chiquito para meterme en el vientre de mi madre? Pero ¿cómo es posible esto? Y estaba, ¿verdad? Consternado, o sea, quizá decía algo tiene que haber aquí que yo no estoy entendiendo, porque es imposible nacer de nuevo físicamente. Por eso es que el Señor le aclara. Le digo, amén, amén. Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es nacer de agua y del espíritu? Según muchos se ha dicho y se han complicado y han escrito muchas cosas sobre este verso, hablando muchas connotaciones, pero esto es bien sencillo, hermano. Aquí está hablando, si usted mira el otro paralelismo que está abajo, habla de carne y habla del espíritu. Lo que es carne, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Este mismo paralelo lo vemos aquí, agua y espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir aquí con respecto al agua? Pues del agua, básicamente, pues, de lo físico, es lo que quiere decir. Lo físico como tal. O sea, uno nace físicamente. Todos nosotros que estamos aquí ahora escuchando este estudio, nacimos físicamente. Si no, no estuviéramos aquí. Tiene que haber nacido para vivir aquí, en este mundo. Pues todos nacimos del agua. ¿Y qué es nacer del espíritu? Ah, bueno, todo el mundo que está vivo nació del agua, nació de la carne.
un día vino al mundo, pero no todos han nacido del Espíritu. ¿Ok? Y entonces la connotación importante que hay aquí es que la carne, como usted la conoce, la carne perece. La carne nace, madura y se pone vieja y se muere. El Espíritu no. ¿Ok? El que es nacido del Espíritu, por lo que implica, tiene la vida eterna, es eterno, es espíritu como tal. Así que lo que quiere decir el Señor Jesús es que todos nacemos físicamente, ¿ok? Pero, ¿verdad? Cuando nacemos del Espíritu, y vamos a hablar sobre lo que es nacer del Espíritu más adelante, cuando uno nace del Espíritu, entonces ya lo que gobierna, lo que define nuestra vida, no es la carne, es el Espíritu. Y usted recordará cuando hablamos más adelante en el libro de Gálatas, por ejemplo, que dice que los que son de Cristo y viven en el Espíritu, y ellos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque ya cuando uno nace de nuevo, pues el Espíritu es el que gobierna nuestra vida. ¿Ok? ¿Y qué especial adicional tiene nacer del Espíritu? Mire, un poquito más arriba, aquí, en la misma parte donde nos dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Así que la forma única para poder entrar en el reino de Dios, en la morada de Dios eterna, es naciendo del Espíritu. La otra parte que connota aquí es que la vida eterna está reservada para todo el mundo que nace en esta vida, pero que se convierte a Cristo Jesús y que nace de nuevo. Amén. Así que otra cosa que vemos en este verso, contestó el Señor a Nicodemo la pregunta de ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sí, porque le dice, los que nacen de la carne son carne, pero los que nacen del espíritu son espíritu. ¿Ok? Así que esa es la parte importante. Lo que le está diciendo es, sí, un viejo puede nacer de nuevo si nace del espíritu. ¿Por qué? Porque obviamente mucho tiempo antes nació del agua, nació en la carne. Así que está hablando de las dos naturalezas que están en el hombre. Por eso es que él le dice, por eso es que Nicodemo, o sea, no te extrañes. Por eso fue que yo te dije, empezando la conversación, que es necesario que nazcas de nuevo. Amén. Porque tú naciste de la carne, pero ahora tienes que nacer del espíritu. Estoy seguro que él estaría pensando, pero yo pensaba que ya yo tenía todo seteado en mi vida. Yo pensaba que ya yo era acepto por Jehová, simplemente por ser lo que soy, una persona de respeto, una persona que conoce la palabra. Pero, como estaba diciendo el varón en el vídeo, no importa el standing cultural o el standing en la sociedad que tú tengas, tienes que nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo, sin importar su estatus, su riqueza, su bondad o lo que sea, el que no nazca de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que él le dice, aquí en esta última parte, el viento sopla de donde quiere, ¿ok? Y oye su sonido, pero tú no sabes de dónde viene el viento ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí tenemos que ver, porque en español a veces uno percibe bien ciertos detalles que sí se perciben en el griego. Viento, la palabra griega para viento y para espíritu es neuma, la misma palabra. Claro, los que traducen al griego, del griego al español, entendiendo lo que quiere decir el Señor Jesús en este verso, dicen, bueno, aquí neuma, en donde dice viento, ciertamente es viento, porque el viento es el que sopla y oyes el sonido del viento. Ah, bueno, aquí entonces neuma la vamos a traducir viento. Pero más adelante cuando dice, pero ni sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Obviamente poner aquí que es nacido del viento, neuma, pues no es según el contexto. Es porque está hablando aquí que hay que nacer del espíritu, ¿ok? Nacer del neuma.
Así que el traductor muy correctamente hace las traducciones de la misma palabra con los dos significados. ¿Ok? ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor Jesús entonces a Nicodemo? Mira, el viento tú ves que es libre, él fluye por aquí, fluye por allá, oye su sonido, pero tú no ves, no sabes de dónde viene y a dónde va. O sea, tú como que no ves el viento, ni tampoco puedes saber dónde empezó, dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta porción también, muchas veces muchas personas han preguntado qué es lo que querrá decir. ¿Cómo es que el que es nacido del Espíritu, el que es nacido de nuevo, cómo es que se parece al viento? Pues en lo que estamos viendo aquí mismo. ¿Ok? ¿Qué nos dice? El que es nacido del Espíritu pasa, según el contexto de la palabra, pasa a ser propiedad de Dios, propiedad del Señor, quien envió a su Hijo Jesús, Dios mismo, encarnado, a morir por todos nosotros para que nuestros pecados fueran pagados y perdonados. El que es nacido del Espíritu le pertenece al Señor. Y el Señor entonces es el que gobierna su vida. Ya la vida no nos pertenece a nosotros. Por eso es que el viento sopla de donde quiere, como quien dice, el Espíritu es el que viene a gobernar la vida del creyente. ¿Ok? No podemos predecir ni dictar nuestros propios planes. ¿Por qué? Porque ahora los dictamina el Señor. Amén. Eso es lo que quiere decir la porción donde el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. El que es nacido del Espíritu, amén, ya no pertenece necesariamente a lo que se gobierna en este mundo, sino que le pertenece al Señor. Haciendo esta breve reseña, ¿verdad? Vamos a ir a unas preguntas para poder entender un poquito más. ¿Ok? ¿Qué es lo que quería entonces Jesús que Nicodemo supiera por su declaración, por lo que nos dice en el verso 8? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué es lo que quería explicarle el Señor Jesús a Nicodemo? ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? Pues yo puedo decir algo. Amén. Yo pienso que lo que quiere decir también, según yo lo veo, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo obra en nosotros para el nuevo nacimiento y nosotros podemos ver el efecto que eso hace en nuestra vida, ¿verdad? Podemos ver esa transformación, pero no podemos explicar cómo el Espíritu Santo hace la obra porque es un misterio, no sabemos cómo ese poder, ¿verdad?, de Dios en nosotros obra, pero sí podemos ver la evidencia de esa obra que el Señor ha hecho. Muy Y por cierto. eso cuando lo compara con el viento, es como que el viento uno puede ver que mueve las hojas, uno puede sentirlo que mueve el pelo, y puedes ver el viento, o sea, sentirlo, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, como el espíritu obra porque como él quiere. Así es que yo veo la comparación. Amén. Y yo pienso que es muy cierto. O sea, vemos el efecto del Espíritu, pero no vemos al Espíritu. Sin embargo, sabemos que aunque no vemos al Espíritu, sabemos que es real en nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que también ver, muy propiamente como tú dices, Rosana, en los tiempos antiguos, las personas les parecía bien misterioso el viento, porque no sabían de qué estaba compuesto el viento. De hecho, en muchas ocasiones, ¿verdad? Aún hasta en tiempos relativamente recientes, este, no sabían exactamente cómo clasificar el viento y lo ponían como uno de los elementos. Recuerda aquello de Earth, Wind, Fire y todo este tipo de cosas, ¿verdad? De los cuatro elementos principales, lo ponían el fuego, este, el agua, la tierra y el viento. Entonces lo ponían como los cuatro elementos esenciales del mundo como lo conocemos. Y era porque era lo que los antiguos, ¿verdad? En su conocimiento limitado de la ciencia, pues lo entendían de esa forma. Ya hoy sabemos, ¿verdad? Que el viento, pues, el viento está formado porque hay un aire como tal. Ellos antes no entendían el concepto necesariamente del aire. El aire y el aire lo componen unos elementos, pero nosotros sabemos eso ahora, pero en aquellos tiempos eso no se sabía. Y el viento era algo que tenía en realidad o sea, creaba muchas preguntas, porque como tú dices, el viento se sentía, pero no se veía.
Entonces, ¿hasta dónde llegaba el alcance del viento como tal? Pero el Señor explica aquí que precisamente así mismo es el que nace del Espíritu, que ya no se gobierna, sino es como el viento que va de aquí para allá, implicando que va de aquí para allá a donde el Señor le quiere llevar y para lo que el Señor le quiere usar también. Amén. La hermanita Lucy tiene una pregunta. Amén, hermanita. Pastor, entonces una persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Que nunca ha conocido al Señor, no tiene el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu lo pone el Señor. Amén, exacto. Exacto. Entonces, ¿cuál es lo del alma y lo del Espíritu? ¿Cómo lo diferencia? Porque según el contexto bíblico, o sea, nosotros como tal tenemos tres naturalezas. La naturaleza carnal, que es la carne, el cuerpo, como lo conocemos. El alma, que es el aliento de vida que tenemos en nuestro cuerpo. Y está la parte del espíritu, la parte espiritual. Cuando hay una persona que no es nacida de nuevo, una persona que no ha conocido a Cristo, pues claro, tiene la naturaleza de la carne, tiene el alma como tal, a pesar de que el alma está perdida, no está regenerada. Y la parte espiritual, pues está completamente subyugada a los deseos de la carne como tal. Cuando esa persona conoce a Cristo, como en un momento dado nosotros conocimos a Cristo, ¿ok? Entonces, en lugar de la carne ser el que domina la vida, la carne dominando el espíritu y dominando, ¿verdad?, aún los deseos del alma, lo que nos llamamos, ¿verdad?, el ser, la vida, la conciencia, pues ya la carne ya deja de mandar. Por eso es que el Señor, a través de los escritos de Pablo, nos hace este énfasis, ¿verdad? Tenemos que vivir en el espíritu y no según los deseos de la carne, porque ya cuando hemos nacido de nuevo, ahora el espíritu, amén, toma el liderato. Este espíritu, ¿verdad? Este espíritu de Dios como tal en nosotros, que nos es dado por el Señor mismo, cuando hacemos ese espíritu de Dios es el que gobierna nuestra vida y entonces empieza a tomar dominio sobre la carne. Amén. ¿Qué pasa con el alma? Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y nacemos de nuevo. El alma que antes estaba perdida y condenada, ¿verdad? Que es nuestra conciencia, nuestra existencia, nuestro aliento de vida, pues ahora es regenerado. Y el alma, que es la parte eterna, ¿verdad?, que todo ser viviente tiene, en lugar de ir condenada al infierno eterno, pues ahora es salvada y ahora puede entrar, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Y es básicamente, ¿verdad?, es bastante simplificado, es lo que nos explica la palabra acerca de estas naturalezas. Aquí lo que estaba explicando Jesús es haciendo énfasis sobre la naturaleza de la carne, es decir, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu, hablando de la parte espiritual, o sea, de la parte intangible de la vida, que incluye el espíritu y el alma. Pero él lo consolida todo cuando él habla del espíritu, ¿verdad? Y muchas veces cuando vemos en la Biblia, nos habla el hombre espiritual, el hombre carnal, ¿verdad? Implicando que el hombre espiritual es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios por haber confiado su vida a Jesús. Y ahora el que manda en su vida es el Espíritu, en lugar de la carne. No sé si esto contesta su pregunta, hermano. Sí, no, está muy bien. Perfecto. Pues amén, hermanito. Básicamente, como estaba resumiendo también la hermanita Rosana, es muy cierto. Lo que el Señor quería que supiéramos es que él y que Nicodemo supiera es que tenía que nacer de nuevo, porque si no, no pudimos ver el reino de los cielos. ¿Algún hermanito? Creo que la hermanita Úrsula tenía preguntas. Y yo de la forma que lo veo, o sea, yo entiendo bien lo de Rosana y lo que tú dices, pero que cuando lo leí, lo vi de esta forma, que Nicodemo era maestro de la ley, él conocía bien la letra de la ley, Sí. para poder conocer la parte espiritual de la ley, que sería como, pues, para conseguir sentir el viento, ¿verdad? Saber lo que el viento significa.
para saber que el espíritu de la ley tenía que nacer de nuevo para que entonces el Espíritu Santo le mostrara esa parte que no se ve, que es la parte espiritual, no la parte que está escrita, porque esa es la parte física, ¿verdad? Para Exacto. conocer la espiritual necesitaban nacer de nuevo. Muy Y cierto. eso nosotros es lo mismo, nosotros podemos, como antes, yo leía la Biblia, no entendía nada. ¿Por qué? Porque no me había aceptado a Cristo todavía. Yo estaba en la carne, pero luego de conocer a Cristo y por las enseñanzas, ¿verdad? Que bueno, el pastor nos da y todas esas cosas y los hermanos, pues entonces podemos conocer la parte espiritual de la ley y como que nuestros ojos son abiertos, que fue lo que pasó a mí también. Exacto. Amén. Sí, porque cuando lo que el que nos permite comprender la escritura como tal, y tener principalmente la reverencia, la paciencia y la fe para comprender y creerle a la escritura, es el Espíritu Santo de Dios. Sin ello, pues es imposible que nosotros podamos comprender la verdad bíblica como el Señor quiere que la entendiéramos, ¿verdad? Por eso es que hay muchas personas, como usted dijo, los maestros, los entendidos, los eruditos, como nosotros hemos muchas veces hablado. Hay personas que son, que no han nacido de nuevo, completamente seculares, que hacen estudios bien avanzados, sobre los textos bíblicos, sobre la historia bíblica y todo, y conocen la lingüística y conocen la semántica y conocen un montón de otras cosas, mucho más profundas, ¿verdad? Que nosotros físicamente no podemos saber, pero eso no quiere decir que sean salvos. Entonces, saben tanto detalle sobre la palabra, pero no son salvos por la palabra, porque no han creído en el autor de la palabra. Algo así era lo que le estaba pasando a Nicodemo. ¿Okay? Pero para que veamos que el Señor, a través del Espíritu Santo, toca los corazones, estamos bien seguros que ese mismo Espíritu que el Señor mencionaba aquí, que no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va, pues el Espíritu mismo estaba tocando a Nicodemo para que él se interesara por las cosas que realmente son fundamentales. ¿Ven? Muy cierto. Así que otra cosa que yo veo aquí, hermano, es que el Señor se enfoca en las cosas que son importantes. ¿Qué era lo importante aquí? Que Nicodemo naciera de nuevo. Vale, detalle. A veces cuando vemos personas creyentes y no creyentes, que a veces pues se enfocan en ciertas cosas, y hay muchas personas que estudian en seminario y 20 cosas, entonces se van a lo esotérico, a detalles, a filosofar sobre la escritura y 20 cosas. Eso no es lo importante aquí. Lo que es importante es lo fundamental, lo básico, lo sencillo, lo impactante de la palabra, que es que está todo el mundo perdido y todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Esa es la parte importante. Y debe ser el centro de nuestro ministerio también. Amén. Gloria a Dios. Pues si seguimos, ¿verdad? Con el próximo set de versos, ¿ok? Versos 9 al 13, capítulo 3, dice de esta forma. Respondió Nicodemo y le dijo, pero entonces, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ok? Ya no se refiere a nacer de nuevo, se refiere a nacer del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como queriendo decir, eres maestro de la palabra y no lo sabes. Dice, amén, amén. Van 3 veces. Esta es la tercera vez. Amén, amén. Que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Aquí el Señor está hablando. Aquí está hablando de Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Cuando dicen, sabemos lo que hablamos y lo que hemos visto, esto testificamos, ¿ok? Está hablando de él y hablando de sus discípulos. Dice, y a pesar de que nosotros sabemos lo que hablamos y testificamos lo que hemos visto, no lo que nos han contado, sino lo que nosotros somos testigos, ustedes no reciben nuestro testimonio. Refiriéndose a lo que estaba pasando con la mayoría del pueblo, que oían lo que se les predicaba, pero no recibían el testimonio, o sea, no creían, ¿ok? Lo que se les predicaba. Y el Señor sigue diciendo, si os he dicho las cosas terrenales,
y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Okay. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, él está diciendo, mira, ¿cómo yo les puedo hablar las cosas espirituales? Si las cosas terrenales, refiriéndose, por ejemplo, a las parábolas y otras cosas más, ¿ok? Él se las mencionaba y no creían, entonces él decía, ¿cómo yo entonces voy a predicarle las cosas espirituales, las cosas celestiales, si las cosas terrenales ustedes no les quieren prestar atención? Disculpen un momentito, mano, un momentito, un segundito. Disculpen, hermano, estamos de vuelta. Así que el Señor lo que quiere decir es precisamente, ¿verdad? Que si no le creían aún en las cosas fundamentales que el Señor hablaba, las cosas que tenían que ver, por ejemplo, las parábolas, las exhortaciones, cuando Él se pusiera a hablar de las cosas que eran celestiales, las cosas de la eternidad, pues mucho menos le iban a hacer caso. ¿Por qué? Porque tenemos primero que creer en lo fundamental, ¿ok? Tenemos primero que empezar. La vida espiritual no comienza hablando de las bendiciones celestiales, ni comienzan hablando de todos los detalles que tienen que ver con el Señor. No. La vida espiritual comienza cuando uno reconoce que es pecador, cree en el Señor Jesús y salva su alma. De ahí en adelante, entonces comenzamos a comprender todos estos detalles que tienen que ver con el reino de Dios. Así que por eso es que le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, refiriéndose a él mismo. Okay. Vamos a unas preguntas, porque a través de las preguntas entonces podemos comprender un poquito más detalle de lo que está diciendo aquí. ¿Qué quería decir Nicodemo con su pregunta en el verso 9? Okay. ¿Y qué podemos aprender de la respuesta de Jesús? Si vamos a la pregunta del verso 9. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede uno nacer del Espíritu? ¿Okay? ¿Qué piensa usted? Pues yo pienso que Nicodemo quería saber más sobre eso. Quería, quería ser salvo, pienso yo. Yo pienso lo mismo, o sea, que quería ser salvo, pero no necesariamente entendía cómo, ni sabía Exacto. cómo. ¿Ok? Y yo pienso que al principio cuando Jesús le cambió el tema, pues yo me pongo a pensar que Jesús conoce nuestros corazones y yo pienso que Jesús le habló del tema que en verdad Nicodemo quería saber, aunque Nicodemo le preguntó otra cosa o vino con él con otro saludo, como que sabemos que viene de Dios porque sí hace estas señales, pero el Señor como que le contestó con lo que pienso yo, quizás, ¿verdad? Que con lo que había en el corazón de Nicodemo, que quería saber más sobre Jesús y sobre el reino de Dios. Amén. Es muy cierto. Y lo que estamos viendo también aquí en este contexto es que el Señor va progresivamente revelando la verdad de Dios hacia Nicodemo, y va precisamente, como dije, va progresivamente. Primero comienza su conversación diciéndole, Nicodemo, el problema es que tú tienes que nacer de nuevo. Y entonces, pues para empezar e intensificar la curiosidad de Nicodemo y forzarlo a preguntarse, a considerar qué quería decir nacer de nuevo, ¿verdad? Para que se diera cuenta de que lo que hablaba el Señor no era nacer de nuevo de la carne, era nacer de nuevo del Espíritu. Entonces ya Nicodemo ahora le pregunta, pero ok, pero ¿y cómo yo puedo nacer del Espíritu? Y el Señor, en la porción que acabamos de leer, no le ha explicado en estos versos todavía cómo uno puede nacer de nuevo del Espíritu. Bien, simplemente le está dando un poquito más de contexto
Y les está diciendo que llevamos tiempo explicando, pero el problema es que ustedes no quieren creer, no quieren recibir nuestro testimonio porque no nos creen, no nos dan credibilidad a la palabra que estamos hablando. En este caso, Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque les hemos dicho las cosas terrenales, o sea, las cosas sencillas, fundamentales, y ustedes no creen. Imagínense si les decimos las cosas celestiales. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente ese era el problema. Así que todavía la pregunta de Nicodemo no la ha contestado el Señor. ¿Cómo puede hacerse esto? Amén. Ahora bien, si vamos a la próxima porción, versos 14 al 16, estos son los, incluye el famoso verso, ¿verdad? Que ya todos conocemos. Gracias al Señor. Vamos a ver, dice la palabra así. Recuerda que le decía, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesucristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre que descendió del cielo, refiriéndose a él mismo. Y sigue diciendo en el 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, la pregunta, si volvemos a los versos más anteriores, ¿verdad? Él le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Ok? El Señor, bien antes de que Nicodemo hiciera esta pregunta, Nicodemo le había preguntado, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bien al principio de estos versos, el Señor le dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, o sea, no puede ir al reino eterno, a la vida eterna. En muchas ocasiones, la palabra que se traduce reino de los cielos es el reino de arriba, y cuando dice la vida eterna es la vida de arriba, ¿ok? El reino de los cielos, implicando, ¿verdad? La noción de que el reino de los cielos está muy por encima de todo este reino terrenal, siendo un reino eterno, siendo la morada de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca del Espíritu. Pues si mantenemos eso en mente y volvemos al verso, los versos que acabamos de leer, del 14 al 16, ¿ok? El Señor dice, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es que conecta el Señor con lo que le estaba diciendo al principio a Nicodemo. Mira, Nicodemo, el problema es que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo pudo nacer de nuevo? ¿Pudo un hombre otra vez nacer de nuevo como nació la primera vez? ¿Verdad? Y obviamente eso no es lo que quería decir el Señor Jesús. El Señor le explica que una cosa es nacer de la carne y otra cosa es nacer del Espíritu. Y después le pregunta a Nicodemo, ¿y cómo uno puede nacer del Espíritu? Y el Señor le dice, pero no entiendo cómo es que tú, siendo maestro, no sabes esto. Y por eso es que le explica lo que está ahora mismo en el verso 14 como tal. Nicodemo, ¿te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Que la puso arriba. Vamos a ilustrarlo aquí. La puso arriba. ¿Para qué? Para que todos aquellos que eran mordidos por la serpiente que Dios había enviado como castigo por la desobediencia del pueblo, todo aquel que creía que de parte de Jehová venía la salvación y miraba la serpiente de bronce, que es la que vemos aquí, ¿ok? Pues su enfermedad era quitada y no moría. ¿Verdad? En esta ilustración que vemos aquí, vemos a Moisés, ¿verdad? Con esta susodicha serpiente en el desierto. Y todo aquel que miraba, que era picado por las áspides, que son las que vemos aquí abajo, por las serpientes venenosas que había enviado Jehová como castigo, pero miraba a la serpiente de bronce que había sido levantada por Moisés, vivía y no moría. El veneno, ¿verdad?, de la muerte no tenía poder sobre ellos. A esa serpiente es la que se refiere el Señor Jesús cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está obviamente aludiendo el Señor Jesús
que de la misma forma que la serpiente la pusieron en un palo, así mismo iban a poner al Hijo del Hombre en un palo, refiriéndose a la cruz. Iba a ser levantado, clavado a la cruz. ¿Ok? Y esa era la señal que se le iba a dar a la humanidad. Más adelante usted recuerda que dice, la generación maligna y perversa está pidiendo una señal, pero la única señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás. ¿Te recuerda? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, que Jonás estuvo sepultado en el pez 3 días y 3 noches y volvió a la vida. Amén. De la misma forma aquí, el Señor, el Hijo del Hombre, Jesús, iba a ser levantado, muerto, sepultado y resucitado el tercer día como señal. ¿Para qué el Señor iba a hacer esto? ¿Para qué iba el Hijo del Hombre a ser clavado en la cruz? ¿Okay? ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El tener vida eterna era lo que estaba y era la mayor preocupación en el corazón, es evidente, en el corazón de Nicodemo. Amén. Y si somos sinceros, es lo que está también en el corazón y estaba también en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor pone esa noción de necesidad en nuestro corazón y nos toca mediante su Espíritu para que nosotros vayamos a Él. ¿Para qué? Para vida, para salvación. Amén. Por eso es que Él explica, porque Dios tuvo tal amor por el mundo que no reparó en dar a su único hijo. Fíjese que aquí hace el paralelo entre el Hijo del Hombre y el Hijo unigénito, refiriéndose a las dos. ¿Por qué se le llama Hijo del Hombre? Porque el Señor Jesús había nacido como hombre, era Dios mismo nacido como hombre. Por eso se le llama el Hijo de Dios, pero Hijo del Hombre, porque tenía una naturaleza humana como nosotros la tenemos, pero también tenía la naturaleza de ser Dios mismo. Dios, de tanto amor que tuvo al mundo perdido, no reparó en entregar a su único hijo, que hecho hombre, para que todo aquel que en él cree, el que cree en el hijo que iba a ser levantado, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Así que el Señor le explica entonces en estos versos cómo era que uno podía ser nacido de nuevo. ¿Cuál era la respuesta? Había que creer en el Hijo del Hombre, había que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el problema? El Señor había explicado en los versos 9 al 13 que mira, nosotros estamos hablando, testificando, dando testimonio de lo que sabemos de parte de Dios y ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque si les hablamos las cosas celestiales no las quieren oír, les hablamos las cosas terrenales tampoco las quieren oír, pues aquí hay un problema, hay una limitación y es que ustedes no creen el mensaje. El que no crea en Cristo Jesús no tiene esperanza de vida eterna. Todo comienza, como estábamos explicando el domingo, todo comienza con el Señor Jesús. El Señor Jesús es la puerta, es el único camino a la eternidad. Por eso dice, nadie viene al Padre, como ve aquí claro, ¿verdad? Él dice que Él descendió del cielo a la morada del Padre. Nadie puede ir al Padre, a la vida eterna, si no es a través de Él. Anita Rosana. Pues entonces ahí Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él es el Hijo de Dios. Amén, exactamente. Sí. El Hijo de Y Dios. también, ajá, y también me imagino que cuando Jesús le dijo esas palabras a Nicodemo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, también quizás Nicodemo cuando vio al Señor crucificado, pues se acordó de esas palabras también. Amén. Eso es lo que yo estoy confiado también, ¿verdad? Porque esa era la señal. Ujú. Seguro que muchos que aún escuchaban estas palabras y habían creído ya en Jesús, no comprendían el significado completo de las palabras. Eso lo verían más adelante. ¿Ok? Y precisamente es lo que estoy seguro pasó cuando quizás estaban todos confundidos al ver que el Señor, a pesar de que se lo había dicho,
iba a ser muerto, iba a resucitar al tercer día. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es ver lo que pasa. Y entonces, no necesariamente entender a cabalidad qué era lo que estaba pasando. Pero estoy seguro cuando vieron al Señor resucitado y después que pasaron el impacto de haberle visto resucitado, empezaron a comprender estas cosas. Se lo ve en la escritura, poco a poco, ellos empiezan como dice, a caer en tiempo con la realidad de que todo lo que el Señor le había dicho era real y firme. Era algo físico. Su muerte iba a ser una muerte física. Su resurrección era una resurrección completamente física, completamente real. Algo que estaba muerto volvió a la vida. Y confirmando así que todo lo que le había dicho sobre él era verdad. Amén. Así que, precisamente, el Señor, a través de él, únicamente es que podemos ir a la vida eterna. Amén. Ahora bien, esto yo creo que lo hemos explicado, ¿verdad? Cuando estuvimos yendo otra vez la explicación. ¿Qué tienen que ver la referencia a Moisés y la serpiente levantada en alto con Juan 3:14? Cuando él dice, de la manera que se levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué levantar del Hijo del Hombre se refiere? Como estuvimos explicando hace un ratito. Pues el Señor crucificado. Amén. Se refiere al Señor crucificado. Muy cierto. Pues si seguimos con los próximos versos 17 al 18, dice de esta forma: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora si vamos un poco más atrás, ¿verdad? Cuando el Señor decía, el problema es que sabemos que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Según esa porción que estamos viendo aquí y lo que vimos aquí en esta porción que acabamos de leer, ¿ok? Donde dice, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, toda esta audiencia que tenía el Señor Jesús, cuya inmensa mayoría no creían lo que se les predicaba, ya estaban condenados. Pero está hablando claro aquí cuando dice, a pesar de que todo el mundo está condenado ya, porque no han creído a la verdad de Dios, no han creído en Jesucristo, a pesar de que todo el mundo está condenado, no fue para eso que Dios envió a su Hijo al mundo. Lo que pasa es que el mundo se condena a sí mismo porque no quieren creer en el Hijo. Pero no fue para eso que Dios envió al Hijo. Dios envió al Hijo a morir para que el mundo pueda ser salvo a través de él. Amén. Ahora, ¿cómo puede ser el mundo salvo a través de Cristo? Cuando crean en él. Por eso él lo explica claramente en los versos 15 y 16. ¿Okay? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y aquí dice, el que en él cree no es condenado, tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Pues el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente, la salvación viene solamente y exclusivamente a través de Jesús, poniendo nuestra fe en Jesús, reconociendo que estábamos condenados por nuestro pecado, pero el Señor Jesús nos salva por haber pagado nuestro pecado y por haber puesto nuestra fe en él. Amén. Y vamos a una pregunta para poder comprender un poquito mejor esto. ¿Por qué a algunas personas les resulta difícil entender las enseñanzas de estos dos versos que acabamos de leer? ¿Por qué les resulta difícil entender lo que dicen los versos, vamos a decir 17 y 18, pero también todos los versos que acabamos de leer? ¿Por qué les resulta tan difícil? Tito. Ajá.
Yo creo que no entienden esos versículos ni todo lo demás porque no han nacido de nuevo. Las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente y al no tener el espíritu, pues no van a entender. Muy cierto. Las cosas espirituales, como dice la palabra, hay que discernirlas, o sea, juzgarlas espiritualmente. Por lo tanto, si no han creído, si no han nacido de nuevo, no pueden entender las cosas que aquellos que han nacido de nuevo y tienen el espíritu pueden entender. Amén. Por eso que es importante. ¿Y a qué apunta esto? O sea, entonces, ¿cómo una persona puede entender la Biblia? Si la Biblia dice que nos habla del Señor para que podamos creer y eventualmente nacer de nuevo, pero la persona que no ha creído en Cristo no puede entender la palabra del Señor porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible entonces que alguien pueda nacer de nuevo sin necesariamente poder comprender toda la escritura? Yo pienso que cuando una persona, cualquier persona tiene, aunque sea un rayito de luz en el corazón que quiere saber sobre el Señor, que quiere conocerle, que se acerca al Señor, el Señor con su Espíritu Santo lo ilumina y lo ayuda a, primero lo ayuda a tener fe para creer y ser salvo y le enseña la palabra. Eh, yo pienso que cualquier cosa pequeña que haya en el corazón de una persona que el Señor vea que en verdad quiere, pues el Señor lo ayuda. Amén. Muy correcto. O sea, el que está perdido no puede comprender, no tiene discernimiento del Espíritu para comprender la Escritura, pero puede entender por medio del toque del Espíritu Santo, amén, lo suficiente para poder creer en el Señor Jesús. Porque si nos comparamos con nosotros mismos, cuando nosotros nacimos de nuevo, no podíamos decir que comprendíamos toda la verdad fundamental de la palabra del Señor. Lo que nos hizo falta comprender, lo comprendimos, que estábamos perdidos irremediablemente y el único que nos podía salvar y nos estaba tocando y nos estaba abriendo la puerta y la oportunidad para salvación era Jesús y nos estaba invitando a ser salvos. Eso es todo lo que hay que entender. Más adelante, cuando somos salvos, ¿verdad?, por la fe en Cristo y nos es dado el Espíritu, entonces empezamos a comprender, como dice, la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo. A él le pasó lo mismo. O sea, él era un erudito, mucho más erudito y mucho más preparado posiblemente que Nicodemo. Decía que era maestro de maestros, fariseo de fariseos, decía él en su testimonio allá en 2 Corintios. Imagínense si él era, ¿verdad?, intenso en su conocimiento de las leyes judías y su fe y su exageración sobre el apego a la ley y tanta cosa. Pues él no comprendía porque él no había nacido de nuevo, él era, pues, conocedor de la letra de la ley. Cuando tuvo el encuentro con el Señor de camino a Damasco, que de hecho, dicho sea de paso, iba a hacer lo malo allá a Damasco, el Señor tuvo misericordia de él y para llamar su atención, hizo que se cayera el caballo para que se detuviera. Y allí en esos segundos que pasaron, él pasó de ni interesarse por el Señor Jesús a de momento interesarse y creer y llamarle Señor. ¿Quién eres, Señor?, le dice. ¿Cómo puede? A la misma Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que sea por medio del Espíritu Santo. Y lo que evidencia ese verso es eso mismo. En esos segundos, Pablo, rápido, Saulo, en ese entonces todavía, conoció literalmente al Señor Jesús, porque el Señor Jesús se le reveló y él quiso reconocerlo como Señor y como Salvador. Amén. Por eso es que es importante que entendamos que el mundo no va a entender la palabra hasta que venga Cristo. Lo que hay que entender de la palabra es precisamente que si no hemos creído en Cristo, estamos condenados. ¿Okay? Y el que no ha creído no es que se va a condenar, es que ya está condenado. La única forma de romper esa condenación
es creyendo en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estaba contestándole la pregunta a Nicodemo. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno ir a la presencia del Padre, a la vida eterna? Creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, en este mismo que te está testificando ahora, en mí, es que tú tienes que creer para que tú puedas ser salvo. Y yo también, pues, pienso que cuando nosotros oramos por nuestros familiares y conocidos que no han aceptado a Jesucristo, nosotros le pedimos a Dios que, pues, que su Santo Espíritu toque esas personas. Entonces, como Dios, la palabra de Dios nos muestra que Dios, o lo dice, yo no sé si lo dice ahora, no sé dónde, pero dice que Él nunca llega tarde, Él llega en el momento preciso y el momento perfecto, el momento necesario. Por lo tanto, yo pienso que una persona que esté bien, o sea, que no quiera aceptar a Jesucristo, a nosotros orar y esa persona escuchar la palabra de Dios, va a haber como un encuentro yo lo veo así como si el Espíritu Santo lo tocara y en ese momento la persona decide y dice, le voy a abrir la puerta. Y Amén. entonces pues, hay ese contacto casi, o sea, milagroso, como cuando un bebé va a nacer, el espermatozoide y el óvulo se encuentran y nace la criatura, pues yo lo veo cuando el Espíritu Santo toca, es irresistible, o sea, no lo podemos dejar pasar, tenemos que aceptar en ese momento. ¿Y quién decide ese momento? Pues Dios sabe cuándo va a suceder y si va a suceder, nosotros oramos porque suceda, ¿verdad? Ese momento. Amén. Amén. Es muy cierto. Nosotros como tal somos todos nosotros, todo el mundo es tocado por el Señor. Porque el Señor dice que Él no vino al mundo a condenar al mundo. Por lo tanto, si Él no vino a condenar al mundo, entonces lo que está diciendo es que Él en realidad vino para tocar a todo el mundo, para que eventualmente todo el mundo tuviera la oportunidad de creer en Él y de salvar su alma. Por lo tanto, es bien, bien real de que tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros la oportunidad de venir al Señor Jesús y que el acceso al Señor Jesús no es imposible, sino que yendo a través del toque del Espíritu Santo podemos conocer al Señor Jesús. Muy cierto. Así que, resumiendo, ¿verdad? Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Si vamos a la última porción 19 al 21, que el fin del capítulo dice de esta forma. ¿Te acuerdas que estaba mencionando aquí que el que no cree ya ha sido condenado? ¿Ok? Y que no fue para eso que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que nos dicen los versos 19 al 21. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Así que está contrastando los que están condenados con los que están salvados. Y habla de la luz, ¿ok? En específico. Aquí la luz vino al mundo, ¿ok? Si usted recuerda, capítulo 1 de este mismo Evangelio de Juan, dice, y vimos esta luz verdadera vino al mundo y alumbra a todo hombre, refiriéndose al Señor Jesús. Aquí el Señor mismo dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí está el contraste de tinieblas y luz. Aquí, si adjudicamos la luz, precisamente como el Señor está explicando aquí, el Señor Jesús es la luz. Dios
es luz y no hay ninguna tinieblas en él, como dice la palabra, como dice Juan allá en sus cartas. Pues Dios es representado por la luz. Las tinieblas, que es lo completamente opuesto a la luz, pues representan el reino del diablo en este mundo, el reino de Satanás. El que no ha creído en la luz, en Cristo Jesús, ya está condenado porque pertenece al reino del diablo. Entonces dice, pero es que esta es la condenación, ¿ok? Que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero entonces dice, y esta es la condenación también, que es porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Está explicando más abajo la razón por la cual la gente no viene a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas, aman el pecado, aman las cosas de la carne. Básicamente aman estar condenados. Amén. Nosotros estábamos en esa misma situación antes de venir a Cristo Jesús. Nosotros nos gustaba la carne. Por eso yo les he explicado, el pecado envicia, dirían por ahí, el pecado crea adicción. Personas se adictan al pecado. Y eso mismo es lo que explica la palabra cuando dice que estamos atados al pecado. Cuando no estamos en Cristo, estamos atados al pecado. Lo dice de una forma, ¿verdad? Tan bonita. Estamos atados al pecado. Suena hasta fino. La realidad es que estamos adictos al pecado. Estamos juqueados al pecado. No podemos romper en frío con el pecado. El pecado nos domina. El pecado es nuestra vida. Por más justos que nos quisiéramos mostrar. La palabra dice que estábamos condenados. Y estábamos como que condenados encima de condenados, porque la única esperanza era amar a Cristo Jesús, amar a la luz, pero no podíamos porque amábamos más las tinieblas, el pecado, amábamos más el reino del diablo que a Dios mismo. Y esto tiene que ver precisamente con lo que estaban mencionando algunos de ustedes hace un rato, creo que la hermanita Úrsula, que tiene que venir un destello de luz, pero un destello de luz que ciega a uno de Cristo Jesús con su misericordia, para en un momento breve de tiempo, como disipar todas esas tinieblas, iluminarnos ahí, y en ese rato de lucidez, nosotros tener la oportunidad de considerar a Cristo Jesús para creer en Él, para que usted vaya viendo cuán milagroso fue el momento, la circunstancia en la cual usted fue salvo. Que es que estaba todas estas tinieblas, pero prieto como hueco lobo encima de usted. Usted enviciado con el pecado, el diablo contento porque usted estaba enviciado con el pecado y usted iba a ir a la morada eterna de condenación donde él iba a ir a estar. ¿Ok? Y la única forma que usted tenía era que la luz de Cristo le iluminara para que usted tuviera en ese momento breve de lucidez espiritual. Usted se diera cuenta que usted estaba metido de cabeza en el pecado, que no tenía esperanza y que la única esperanza era la luz de Cristo que le estaba alumbrando. Y que tenía que creer en Él antes que ese destello de misericordia del Señor se apagara. Pues gloria a Dios. Si nos salvamos de manera milagrosamente, es literalmente así. Así fuimos cada uno de nosotros. Pues así es que está el mundo, hermano. El mundo está en tinieblas. Vamos a ir a una pregunta porque nos ayuda también a entender este contexto que estamos hablando aquí. A la luz de esta conversación anterior de Jesús con Nicodemos. ¿Okay? Adelante, él le pregunta, ¿por qué terminó su conversación con estos versos que leímos ahora? De esta forma. O sea, que él estaba hablando con el maestro de Israel. ¿Por qué él terminaría, como lo terminó en estos versos aquí, esa conversación con el maestro de la ley, con el maestro de la palabra como tal? ¿Okay? ¿Qué quería decir, Señor, en estos versos que le acabamos de leer aquí? Especialmente para Nicodemo.
¿Algún hermanito? En 19 al 21, ¿qué quiere Sí, decir en? exacto. ¿Por qué el Señor escogería estos últimos versos que vemos aquí para terminar su conversación con Nicodemo? ¿Qué Pues, relevancia tienen estos versos? bueno, yo pienso que estaba siendo bien, bien claro, que diciéndole que, que la luz vino al mundo, pero que los hombres quieren seguir haciendo las cosas malas, pues no quieren venir a la luz, pero que Él vino para salvar, no para condenar. Amén. eh, Muy cierto. Muy Todo cierto. eso. Le estaba explicando la razón por lo cual la gente está perdida. Y yo pienso que hay una connotación no solamente para los que están perdidos aquí. Nosotros que hemos sido salvos por Cristo Jesús, ante esta confirmación de que las ataduras con el pecado son tan fuertes, la atracción de la carne hacia el pecado es tan fuerte, considerando ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, pero todavía estamos viviendo en este cuerpo pecaminoso, bueno, debe poner a pensar también que la tentación, el peligro de caer en pecado está siempre ahí. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, nuestras vidas son gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él gobierne y regenere nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Dándole lugar a que la palabra del Señor sustituya lo que está en nuestra mente, hermano. Las nociones y las costumbres, los gustos, los deseos, todo ello que era completamente carnal y dominado por el pecado, todo ello sustituido por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando ya usted viene a Cristo, trabaja en conjunto con la palabra para irle apartando del mal, para irle poniendo la mente de Cristo. Amén. Para cada día lograr en usted que usted aborrezca esa vida de pecado que uno llevaba antes y podernos cada día más acercarnos, ¿verdad? ¿Te acuerdas bien la pregunta del principio de este estudio? Caminando hacia la imagen de Cristo Jesús. Amén. Así que no solamente nos dicen estos versos de que el mundo está rodeado en tinieblas, pero nosotros debemos tener mucha cautela para que no nos deslicemos, como dice la palabra, para que siempre nos mantengamos creciendo en Cristo Jesús, para que podamos estar siempre conscientes de que tenemos que estar todo el tiempo pendientes de la batalla que tenemos entre el espíritu y la carne. Amén. Y ese Señor seguramente, ¿verdad?, nos va a dar la victoria cuando usted pone toda su confianza en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, si consideramos entonces la conversación con Nicodemo, amén, el Señor en estos 21 versos le aclaró toda la verdad bíblica acerca de la situación de cada uno de nosotros, la necesidad de salvación, de vida eterna, y quién era el único que nos podía dar la vida eterna. Lo que encontraría raro al principio Nicodemo es que en su noción, a pesar de que ellos reclamaban servir a Jehová Dios y estaban correctos en ello, en que era el único Dios verdadero, Dios Padre como tal. Sin embargo, ellos le ponían más énfasis a seguir la letra y los mandamientos de la ley, ¿ok? Los rudimentos de la ley, todas esas leyes que ellos habían prescrito a partir de la Biblia, que eran 613 leyes específicas sobre todas las cosas que ellos entendían estaban en la ley de Moisés. Ellos eran bien llevados a obedecer la letra de la ley. Entonces ellos pensaban, por eso el Señor Jesús les decía, escudriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna. O sea, ellos pensaban que la vida eterna, que es el tema de este capítulo, la vida eterna estaba en obedecer la Biblia como tal, la palabra, pero obedecer la palabra por obedecerla. El Señor Jesús en esta interacción con Nicodemo le dice a este hombre que creía eso mismo que acabamos de decir ahora,
que a través de la salvación estaba obedeciendo la palabra, le dice, la salvación es, y siempre ha sido, la fe puesta en el Dios Salvador, no puesta en la susodicha letra de la palabra del Dios Salvador, es la fe puesta en el único que salva. Y Dios, Jehová Dios, envió a su Hijo para que el mundo pueda ser salvo por él. Así que no es creyendo, porque hay muchas personas que creen en la Biblia, pero no es creer en la Biblia, es creer en el autor de la Biblia, que es el autor de la salvación. Amén. Pues, eso mismo le estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo. Bendito Señor, hermanitos, nos ha traído el Señor hasta aquí. Ahora, semana que viene, vamos a estar hablando de la mujer samaritana. Siguiente capítulo, capítulo 4, Evangelio de Juan. Y le llaman una seguidora sedienta. No por el contexto de que estaban en el pozo de Jacob y todo, tiene que ver también, pero más porque tenía deseo de conocer al Señor Jesús, al Salvador del mundo. Amén. Lo vamos a ver a través de esta otra conversación que está aquí incluida en el Evangelio de Juan. Este es otro relato que solamente ocurre en el Evangelio de Juan. Vemos a Nicodemo y vimos ahora, vamos a ver ahora la semana que viene, Dios mediante, a la mujer samaritana. Amén. Así que de asignación, mi hermanito querido, llévense el leer capítulo 4 de Juan. Amén. Bendito sea el Señor. Así que hermanitos, no sé si tienen algún comentario o alguna otra cosita, ¿verdad?, que quisiéramos decir antes de orar para ser despedidos. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, de la misma forma, hermano, recuerde, este jueves, Dios mediante, ¿verdad? Nos congregaremos allá en el templo. Este servidor va a tener a cargo el culto de oración. Amén. Así que esperamos vernos allí para orar los unos por los otros, considerar la palabra, amén, y tener compañerismo. Nos estamos juntos por el Señor. Siempre envía bendición. Amén. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Gloria a Dios. Y aquí estamos, hermanos. Seguimos, esperamos vernos cara a cara como estuvimos el domingo pasado. Amén. Bendito sea el Señor. Pues, hermanos, gracias al Señor que nos ha permitido este momento. Vamos a hacer una oración, amén. Y luego de ello, entonces, pues nos despedimos hasta este jueves, Dios mediante. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar todos reunidos, Señor, a través de este medio para considerar tu palabra, para que ella nos bendiga, para serte fieles, Señor, para hablar de lo que realmente es importante. Precisamente este tema que hemos estado viendo hoy, Señor, fundamental para todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser salvo. La única forma de ser salvo es a través de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir de manera tal, pero también a ser testigos de ello al mundo que, como vimos, está condenado, Padre Santo. Ayúdanos a ser luz y sal para cada uno de ellos, Padre, en donde quiera que podamos brillar con la luz de Cristo, en donde tú nos hayas puesto, Padre Santo. Ahora, Señor, que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón y podamos seguir creciendo cada día, que volvamos a ella, Padre. Repasemos esta porción bíblica y que tú nos vayas abriendo el entendimiento cada día más, para que cada vez que vayamos a ella con tu Espíritu Santo podamos comprender, Señor, aún mejor, aún más allá de lo que tú nos has ayudado hoy. Porque así es tu palabra, Señor. Cada vez que vamos a un verso en específico, una porción específica, comprendemos bendiciones adicionales a aquellas que habíamos comprendido antes. Porque vemos cada día que pasa como tu obra en nuestra vida. ¿Cuál fue la magnitud de la obra que te hiciste en nuestra vida, Señor? Como hoy hemos podido ver y maravillarnos otra vez, cuán perdidos estábamos.
pero cuán seguro estamos en Cristo Jesús ahora. Gracias te damos, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que podamos todos, Señor, descansar. Aquellos que andan enfermos, que ya están recuperando, aquellos que andan en alguna u otra dificultad, Padre, ponemos en tus manos también, Señor, confiando plenamente de que tú siempre nos permites salir bendecidos, porque tu gracia está sobre nosotros, Padre. Ayúdanos ahora, Señor, también a poder descansar para el día de mañana, que mañana pues, podamos honrarte, Padre Santo, con todo nuestro día en todas las cosas. Esto, Señor, te lo pedimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.